Vamos a comenzar el servicio de estudio bíblico de ensayo en esta noche. Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes y agradecemos por este día que hemos pasado, porque el Señor nos ha sostenido y porque estamos ahora en este lugar dispuestos a escuchar su palabra, a estudiar y también estar en comunión con Él. Vamos a comenzar, vamos a hacerlo a través de un himno y vamos a cantar el himno 462. Vamos a pedirle a la hermana Madeline, por favor. 462. Bien, hermanos, vamos a orar en esta noche. Vamos a pedirle a la hermana Luz que ella nos dirija en oración. Para oír tu voluntad, Señor, para oír tu palabra, y pedimos que nos des tu bendición en esta noche, Señor. Guárdanos, protégenos, pidamos tu ayuda, fortaleza, pero pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, si quieren los niños pueden pasar ya a su ensayo. Bien, y nosotros vamos a buscar la lectura bíblica que se encuentra en Juan 9,
Y antes de leer la lectura bíblica vamos a tener unos pequeños anuncios. Bueno, en primer lugar recordar que tenemos ya el campamento aquí casi. Campamento el próximo viernes, este que viene no, sino el siguiente. Nos quedan solamente 8 o 9 días para el campamento. Así que váyase preparando y espero que tenga usted el calendario de oración que entregamos este domingo. ¿Tienen todos este calendario? Sí, si falta alguno, lo tenemos allí en la mesita. Hay algunos otros también para que puedan guiarse y para que puedan orar por el campamento todos los días en sus devociones diarias. Así que estaremos orando por el campamento para que sea de una gran bendición para todos los hermanos que van a ir. Hay muchos que van a ir por primera vez. Hay otros que ya hemos ido en otras ocasiones también. Pero seguramente que va a ser un tiempo muy bueno para todos y le pedimos al Señor que sea un tiempo de regocijo espiritual, un tiempo de refrigerio y un tiempo donde podamos realmente gozarnos en Él y en la comunión los unos con los otros. Otro de los anuncios es que este próximo sábado, dentro de 3 días, desde aquí, desde la iglesia, saldremos también para hacer y para tener el evangelismo que hemos estado haciendo también en este mes. Así que este próximo sábado, los hermanos que puedan, recuerden que deben estar aquí a partir de las 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana para hacer el evangelismo aquí en la zona de nuestra iglesia, en los shopping que tenemos aquí. Eso es una de las posibilidades y de las cosas buenas que tiene también la ubicación de esta iglesia, y es que está en un lugar bastante céntrico y también tenemos 3 shopping aquí cerca. Así que estaremos aquí en la iglesia este próximo sábado, 9:30 de la mañana. Otro de los anuncios, bueno, en el día de ayer, antes de ayer en la mañana, ingresaron al hermano Israel. ¿Fue ayer? Ayer martes. Ayer martes, ¿verdad? ¿O el lunes? El martes. Ayer martes, sí. El hermano Israel estuvo ingresado un poco malito, gracias a Dios que ya está bastante mejor. Y aquí tenemos a Elvia y a Gubi y a María, que han sido allí las asistentes en todo tiempo de él. Así que gracias a Dios que las noticias que han traído en el día de hoy han sido muy buenas. Así que se ha estado recuperando, porque esta vez estuvo un poquito más grave. Así que seguiremos orando por nuestro hermano Israel para que el Señor permita que siga recuperándose. También quizás desde allí, desde el Kendall Regional, donde trabaja también el hermano Kendry, está operado nuestro hermano Humberto Soto, al cual, si nos está viendo, le mandamos un saludo desde aquí, desde nuestra iglesia. Que sepa que toda la iglesia también está orando por él y por esa intervención quirúrgica que también fue de un éxito muy bueno. Ayer yo fui a visitarlo y bueno, estaba dormido profundamente. Los efectos quizás parece de la sedación o de la anestesia, en este caso, fueron bastante profundos y estaba durmiendo. Pero bueno, gracias a Dios que, de acuerdo a lo que me han dicho, entre ayer y hoy, su esposa y su hija, gracias a Dios que ya está bastante bien. Nancy y Jenny nos han dicho que está bastante mejor, así que gracias a Dios que también se está recuperando, y seguiremos orando también por el hermano Soto. En estos días tampoco Lisette estuvo bien, el domingo pasado no estuvo con nosotros, y también gracias a Dios que la vemos ahora en este momento, así que es que ya está bastante recuperada, y si se está riendo, está mucho mejor todavía. Así que gracias a Dios por ella. La hermana también, Olivares, Giselle, está bastante bien, ella está contenta porque los resultados han sido muy buenos, lo que le han dado en estos días, y está esperando que le llamen en estos días también para operarla ya, ¿verdad, hermana? Entonces, por una parte nos alegramos, por otra parte nos entristecemos, porque entonces Carlos y Daniela no podrán ir esta vez con nosotros al campamento porque le coincide con la operación de la hermana. Pero bueno, no importa, el Señor sabe por qué, ya en otro momento estarán con nosotros también. Pero bueno, estaremos orando y pendientes también de la hermana Giselle, para que el Señor le dé sabiduría a los médicos, para que en esta intervención quirúrgica también todo pueda ser de éxito. Así que estaremos orando por usted. Hay algunos más enfermos en la congregación, pero estos los mencionaremos también el próximo... Zaida, sí, yo hablé con ella también en estos días, lo que no sabía que le habían dado el alta. Ok, ya haremos la lista más extensa el próximo viernes, donde tendremos el culto online, porque mis padres también, el hermano Nelson,
el hermano Manolo, Mirta, y hay muchos por ahí que están también con diversas situaciones y esperamos también que el Señor esté presente en cada una de sus vidas. Muy bien, vamos a buscar allí la lectura bíblica. No recuerdo si tenemos algún otro asunto que tratar, pero, o por lo menos que anunciar, pero sí vamos a leer la lectura que la tenemos en Juan 9 y vamos a leer los versículos del 13 al 34. Son muchos versículos, en este caso son 19 versículos. Vamos a leer solamente los primeros versículos y en la medida en que vayamos desarrollando el estudio, pues vamos a ir leyéndolo y así también apresuramos un poco más la lectura. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a leer del 13 al 17. Vamos a leer de manera alternada. Comenzamos. Dice: los fariseos interrogan al ciego sanado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho de lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer esas señales? Y había decisión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a pedirle a Johanna que ella tenga una oración por esta palabra leída. Gracias, Padre Celestial, te damos primeramente por permitirnos estar aquí en tu casa de oración, alabándote y honrando tu santo nombre. Gracias, Padre, permite que esta lectura de esta noche sea para el bienestar de nuestras almas y nuestra vida espiritual. Gracias, Padre bueno, danos sabiduría para entender tu palabra cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Habíamos dicho el pasado miércoles, habíamos hablado acerca del ciego que había recibido la vista y también había muchas cosas que teníamos ahí pendientes. Los fariseos, vemos aquí en este momento que van a interrogar a este ciego sanado, que ya por supuesto ya no era ciego. Tampoco sabemos el nombre de él, pero vemos que en el versículo 13 donde dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y sabemos que los judíos y aquellos fariseos, los judíos más bien que presenciaron aquel milagro que había hecho Jesús en aquel momento, entendieron que los fariseos posiblemente eran los más apropiados para darle una interpretación más específica, eran los más indicados para comprender este suceso. O sea, los judíos pensaron que los fariseos tenían un nivel quizás más alto de conocimiento que ellos, con lo cual pretendían que les explicasen qué había pasado con aquel hombre ciego, que nosotros lo conocíamos de allí, de pasar por el lugar donde estaba casi todos los días, y le veíamos en esta condición. ¿Sería que era un falso ciego? Esas cosas no se pueden ocultar, ¿verdad? Hay otras cosas quizás que sí se pueden ocultar. Y actualmente a lo mejor algún ciego podría ponerse un par de gafas y entonces intentar aparentar que es ciego, hasta que le puedan hacer algo que lo puedan descubrir, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no había gafas, ¿verdad, Manolo? En aquel tiempo no había nada, cómo ocultarse. Y estaban realmente sobresaltados por esta situación. Pero allí, queridos hermanos, de acuerdo a la lectura de la palabra, existía una gran controversia. ¿Por qué? Porque ante este milagro que Jesús había hecho, existía la posibilidad, o sea, intentaban precisamente desacreditar la obra de Cristo. Eso era lo que querían ellos. Y en esta porción de la palabra, en el capítulo 9,
vamos a ver tres cosas importantes. En primer lugar, el testimonio del ciego. Hubo un testimonio después de la sanidad. No es quizás como aquellos hombres leprosos. ¿Se acuerdan cuando fueron sanados? ¿Cuántos fueron a agradecerle al Señor? Ninguno, porque ya el leproso estaba sano. Bueno, es una broma. ¿Cuántos leprosos fueron a agradecerle? Bueno, ya todos estaban sanos. Pero uno de los leprosos que había sido sanado fue a agradecerle al Señor. Por lo menos uno le agradeció. Pero ¿qué pasa? 9 no le agradecieron al Señor, aún sabiendo que esa era una enfermedad que no era curable, ¿verdad? La lepra. Sin embargo, este hombre ciego fue agradecido, creyó, y más adelante veremos también la fe que marcó a este hombre. Entonces, vamos a ver tres cosas: el testimonio del ciego, en segundo lugar, la murmuración de aquellas personas que vieron el milagro, y en tercer lugar, el interrogatorio que los fariseos le hicieron también a aquel que había sido ciego. Así que, fíjense, versos 13, vamos a ir llevándolo con la vista, yo voy a ir leyendo y vamos a analizar los primeros versículos. Dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Dice, y había disensión entre ellos, o sea, discusión, discordia, no estaban de acuerdo. Este grupo de personas que llevaron allí al que había estado ciego delante de los fariseos eran personas que le conocían, que conocían precisamente allí al ciego. Y ellos vemos que evidentemente estaban delante de un milagro que había hecho Jesús. Y aún así querían la confirmación de aquellos que aparentaban ser los guardadores, los guardianes de la ley, los que supuestamente podrían tener una respuesta ante algo que ellos jamás en la vida habían visto y que habían quedado fascinados con ver esta situación, porque los fariseos supuestamente también eran los líderes espirituales de la nación. Y entonces ¿a quién mejor que preguntarle a uno de ellos, verdad? Porque ellos debían interrogar al ciego para que dijera también con sus propios labios qué era lo que había pasado. Y eso fue lo que hicieron. Preguntarle al ciego: ¿qué es lo que pasó contigo? ¿Qué ha pasado? Y a pesar del ciego repetirle una y otra vez lo mismo, ellos pues volvían interesados en preguntar a ellos, y más adelante veremos también cómo preguntaron a sus padres. O sea, es bien sabido, queridos hermanos, todos sabemos que los fariseos contendían con Jesús, ¿verdad? Una de las cosas que marca el Nuevo Testamento con relación a Jesús y los fariseos es que los fariseos vivían en discordia con él porque no aceptaban lo que Jesús hacía, y Jesús constantemente les hablaba a ellos diciéndole necios, diciéndole hipócritas, diciéndole sepulcros rancreados, diciéndole generación de víboras, diciéndole muchas cosas también a estos fariseos, porque por supuesto eran personas que no tenían un buen testimonio en cuanto al ejemplo que daban ellos, porque ellos intentaban hacer cumplir la ley, pero no caminaban conforme a los estatutos de Moisés, que según ellos eran discípulos de Moisés. Ahora, recordemos que Jesús hizo este milagro ¿cuándo? El día de reposo, efectivamente, que fue un sábado. Y para los fariseos, la violación del día de reposo, esto era una de las prohibiciones también que habían establecido supuestamente. Yo voy a hablarles ahora acerca del tema del día de reposo, no completamente ni profundamente, pero sí voy a dar algunos puntos. O sea, ellos bajo ningún concepto querían que se realizara ningún acto de trabajo ese día. Recordemos que ellos consideraban que la sanidad era un trabajo, cuando no era así. Entonces lo único que podían hacer por una persona, dice, era quizás asistirle para que intentar no morir, pero ni siquiera podían llevarlo al hospital más cercano o cargarlo y llevarlo quizás a una casa para que le atendieran allí de esa situación. Pero ellos prohibían realizar cualquier trabajo antes que terminase el sábado. Imagínense que una persona, por ejemplo, se rompa un hueso. Ellos ni siquiera podían entablillarlo, porque eso para ellos era considerado un trabajo. Imagínense que un hueso roto hay que atenderlo rápidamente, si no es, y ustedes lo conocen,
habría que operar, ¿verdad, Gendry? Que conoce. Si no se acoge a tiempo, es un problema muy serio. Si no se manipula los ortopédicos allí, entonces si pasa mucho tiempo, ya empezó a soldar aquel hueso por la esquina que quedó prendido allí, entonces hay que hacer una intervención quirúrgica, y eso en aquella época no existía. Imagínense que pasara eso en la mitad o en la mañana, empezando el día de reposo. Bueno, pues hasta el día siguiente no podían hacer nada con aquel hombre. Era cruel, ¿verdad? Esta situación. Ellos prohibían aplicarle algún tipo de medicina también para curarle. Ni siquiera podías cargarlo y llevarlo a ningún lugar. Pero fíjense, hermanos, por esa razón el Señor constantemente llama a los fariseos hipócritas. ¿Por qué? Fíjense, ellos podían, como dice el mismo Jesús, sacar a un animal de un pozo el día de reposo. Lo sacaban del pozo porque ese animal les servía para las labores, etc. Sin embargo, no podían entonces asistir a una persona, y el Señor les llama perfectamente hipócritas. Después vamos a leer este versículo que también lo tenemos más adelante, allí en Mateo aparece. Y recordemos que el punto fundamental de la ley, queridos hermanos, en aquellos tiempos con relación al tema del sábado era guardar el sábado por una sencilla razón. ¿Guardarlo para qué? Dice la palabra de Dios en primer lugar, el sábado para santificarlo. Esa era la principal razón de guardar el sábado. Era para santificarlo, o sea, para acercarse más a Dios. Esa era la razón fundamental de guardar el sábado, para tener más comunión con Él. Habían ciertos requisitos, queridos hermanos, pero fíjense, es lo que actualmente nosotros también hacemos los domingos. No quiere decir que los domingos nosotros no trabajemos, pero el domingo es el día que nosotros apartamos para el Señor. Es el día que nosotros venimos aquí a la iglesia, es el día en que nosotros dedicamos nuestras vidas a Él, es el día en que nosotros le servimos y nos ponemos delante de su presencia de una manera completa y decir, Señor, este día es para ti, este día es para servirte. Ahora, no significa tampoco que los demás días no podamos servir al Señor, pero específicamente el domingo nosotros lo reservamos para eso, y no es porque nosotros queremos hacerlo, sino porque en el Nuevo Testamento nos habla del primer día de la semana. ¿El primer día de la semana cuál es? El domingo. Aunque hay muchos otros países por ahí que han dicho que el primer día de la semana es el lunes, pero según la palabra de Dios, el primer día de la semana es el domingo. ¿Cuándo Jesús resucitó? El primer día de la semana, que era domingo. ¿Cuándo se reunían los discípulos? Los primeros discípulos, ¿cuándo se reunían? El primer día de la semana. Entonces, nosotros guardamos. El mismo Pablo, el apóstol Pablo, hace una reflexión diciendo que uno hace diferencia entre día y día, etcétera. Dice, cada uno esté convencido en su propia mente. Pero queridos hermanos, nosotros guardamos todos los días para el Señor, pero el domingo es el día especial donde nosotros guardamos nuestras vidas delante de Él, entramos en esa comunión que realmente Dios quiere para con nosotros. Entonces el sábado era una ley ceremonial, no eran leyes morales. Las leyes morales sí se cumplen y se deben cumplir completamente en tiempo, en forma, no importa los años que hayan pasado y no importa que antes estábamos en el periodo de la ley y ahora estamos en el periodo de la gracia. Se cumplen las leyes morales. ¿Por qué? Porque no matarás, no robarás, etc. Entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Sin embargo, esas son leyes morales. Sin embargo, las leyes ceremoniales, como por ejemplo el sábado, como por ejemplo el tema del tabernáculo, como el tema del sacerdocio, etc. Todas esas cosas eran leyes ceremoniales, las cuales se quitaron completamente cuando vino nuestro gran sumo sacerdote, del cual menciona allí la carta a los hebreos de una manera extensa y tremenda. Entonces, los domingos apartamos todas las tareas que nosotros tenemos para estar aquí en la iglesia, para santificar a Dios ese día, para los servicios, ofreciendo nuestros cuerpos también como sacrificios vivos, santos y agradables a nuestro Dios, que es nuestro culto racional, como nos dice también allí la carta a los romanos. Ahora, uno de los objetivos de esta secta de los fariseos, fíjense, estamos ahora en el contexto, estamos allí en aquella época con aquel ciego sanado, con aquellos judíos y con aquellos fariseos. Entonces, el objetivo, uno de los objetivos de aquella secta de los fariseos era intentar preservar la ley de Dios. Eso es lo que querían ellos, preservar la ley de Dios sin contaminarse con diferentes culturas, como por ejemplo la cultura griega. Y eso estaba bien hasta ese momento, no contaminarse, porque había una palabra, o sea, una palabra de Dios diciendo que no te ibas a contaminar tampoco con pueblos ni con naciones, y incluso alentaba y era un mandato que nadie debía casarse con alguien o juntarse con alguien que no fuera de su nación. Sin embargo, con el tiempo, ellos, o sea, los fariseos, se preocupaban más por las apariencias.
por las apariencias y por la observancia de tantas cosas que entonces caían en algo que se llama legalismo. Los fariseos eran legalistas, caían en el legalismo tan dañino que existía en aquel entonces. Estaban más interesados ellos en guardar los propios mandamientos de los hombres que cumplir con la ley de Cristo que ya estaba establecido allí, pero por lo menos cumplir con la ley antigua, que ellos no la cumplían a cabalidad. Apartaban y dejaban a un lado el amor y la misericordia por tal de intentar hacer cumplir la ley a la manera en que ellos la interpretaban. Y era precisamente un error fatal. Ellos establecían grandes exigencias a punto de dejar incluso a algún enfermo morir, aún a que estuviese allí a una, podríamos decir, a una maniobra de hacerle vivir, de rescatarle. Sin embargo, ellos no se interesaban por ellos. Sin embargo, vemos a Jesús en varias ocasiones amonestándoles por no practicar la misericordia, amonestándoles a ellos, incluso el día de sábado, el día que se santificaba a Dios. Fíjense lo que dice Jesús a ellos, Mateo 12, 11 y 12, dice: Él les dijo, o sea, el Señor hablando a los fariseos, Él les dijo, ¿qué hombre de vosotros, o sea, qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Dice el 12, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Eso le decía el Señor Jesús a aquellos fariseos. Ahora, hermanos, es triste saber que los fariseos, por supuesto, tenían una especie de quizás, podríamos decir, celos, o que tenían envidia del mismo Señor Jesucristo. Y a pesar de las grandes obras y las grandes cosas que testificaban a Jesús y le reafirmaban como el Mesías, y que lo respaldaba precisamente el poder de Dios, pues ellos seguían testificando en contra del mismo Señor Jesucristo. Y el verso 16, sigan con la vista, dice: entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Fíjense, aún así, hermanos, muchas personas, por supuesto, dudaban de las palabras de los fariseos. Era complicado para ellos y para muchos judíos también creer que alguna persona hiciese esos milagros si no procedía de Dios. ¿Cómo es posible que haga ese tipo de milagros? Nosotros estamos acostumbrados, dirían ellos, a mirar algunos milagros de vez en cuando de algunos de los profetas. Entonces no es posible, decían ellos, que una persona que no provenga de Dios pueda hacer los milagros que se estaban realizando en aquel momento. Y entonces en la parte B del verso 16 dice: otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Ahora, hay un indicador que nos dice exactamente y puede identificar a la persona si lo que está haciendo viene de parte de Dios. Y eso lo describe precisamente en el libro de Deuteronomio. No vamos a buscarlo ahora, pero en el libro de Deuteronomio capítulo 13, del 1 al 5, es un indicador para saber si lo que está haciendo era un milagro de parte de Dios o no. Lo decía muy claro. Estos versículos nos indican que la clave está en algo muy importante, y es en la doctrina que se enseña. Cuando usted quiere ver si hay algo de parte realmente de Dios, pues observe la doctrina que se enseña. Hace poco estuve observando, estuve leyendo que estaban falsificando ciertas monedas y era casi igual a original que la falsa. Y entonces los falsificadores identificaron que la moneda falsa, mientras más plata, como mineral, mientras más plata el metal se le ponía a la moneda falsa, se parecía cada vez más a la original, pero aún así seguía siendo falsa. Hermanos, así es también muchas veces el evangelio que muchos proclaman por ahí por las calles. Por eso tenemos nosotros que tener cuidado. Y desde muchos lugares, desde púlpitos, se expresa la palabra de Dios
¿verdad? Como con mucha plata. Mucha plata. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que se está proclamando la palabra de Dios, se habla de Jesucristo, se habla de las bondades de Dios, se habla de su crucifixión, de su muerte, de su ascensión, de la redención, pero conjuntamente con todas esas verdades eternas y radicales, también entonces vienen las falsas doctrinas, hablando quizás de prosperidad material, hablando de que si Dios es un rey, tú tienes que ser un príncipe, con lo cual tú tienes que tener todo el dinero del mundo, y con lo cual tu prosperidad material tiene que ser muy importante, y con lo cual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te hablan de Jesús, te hablan de la cruz, y al mismo tiempo te hablan de esas otras cosas que todo el mundo entonces quiere escuchar, porque le está como acariciando los oídos, ¿verdad? Qué bueno escuchar esas cosas, qué bueno escuchar desde un púlpito que el pastor te diga, Dios quiere que usted sea millonario. Entonces las personas realmente se lo creen. A veces, pues, tienen el deseo por dentro de quizás resolver sus problemas económicos. Y entonces todo el mundo va como unos corderitos para allá. Bueno, sí, porque lo dijo el pastor. Y ese pastor es el ungido de Dios. Y entonces hay que hacerle caso a ese que está allí delante. Hermanos, tenemos que tener cuidado para identificar correctamente lo que la palabra de Dios nos dice con relación a la doctrina fundamental. Por eso, cada vez que una persona o alguien realice algo, tiene que primeramente mirar el respaldo que tiene de la Biblia. No el respaldo personal ni lo que tú hayas pensado ni dicho, sino el respaldo perfecto de las Sagradas Escrituras. Por eso es que siempre le animamos a que estudie la palabra de Dios, a que busque, a que profundice dentro sus verdades. Y las verdades de la palabra de Dios no están en un solo versículo. Las verdades de la palabra de Dios están en pasajes paralelos, y este me lleva al otro y el otro me lleva a este. Por eso tenemos que estudiar la Biblia, y por eso tenemos que venir los miércoles al estudio. Por eso tenemos que preguntar, por eso tenemos que indagar, para poder conocer perfectamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, hermanos, tenemos que ser como los discípulos de Berea. ¿Te acuerdan qué hacían los discípulos de Berea? Allí en el capítulo 17 de los Hechos, cuando Pablo fue allí a esa región, que empezó a hablarles de Jesucristo, ¿qué hicieron los de Berea? ¿Qué hacían? Buscaban a ver en las escrituras, a ver si lo que estaba diciendo Pablo era cierto. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo también, ¿verdad? Buscar, indagar allí lo que la palabra nos dice. Y aquí vemos a Cristo, queridos hermanos, en contraposición con los fariseos. ¿Por qué? Porque Él estaba en una perfecta armonía con la ley de Dios, pero no estaba en armonía con las contradicciones y con las tradiciones de los fariseos, que eran tradicionalistas y eran personas que ya estaban cumpliendo más mandamientos de hombre que mandamientos de Dios. Uno de los principales problemas de los fariseos era que consideraban sus propias tradiciones como si fuesen mandamientos de Dios. Eso lo consideraban los fariseos. Incluso el mismo Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, en los versos del 9 al 13, acusó a esos fariseos de esa gran hipocresía. Marcos 7, 9 y 13. Vamos a leer, dice: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Fíjense lo que está diciendo. Verso 10 dice: porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Vamos a explicar un momentico eso, pero antes vamos a terminar y leemos el 12 y el 13. Dice: y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y fíjense lo que dice: y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Estaba acusando el Señor a los fariseos. Ahora, ¿qué significa el verso 11? El verso 11, fíjense, para comprender un poco más, estuve buscando en otras versiones. En la versión Dios habla hoy nos dice lo siguiente: pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo es corbán. El corbán era una ofrenda que era dedicada a Dios. Y entonces esos hombres que no atendían a sus padres y decían, bueno, pues no podemos atenderle porque los recursos que tengo yo ahora son dedicados a Dios, y entonces lo estoy dedicando al Señor y por eso no puedo ayudar a mis padres.
Entonces les decía que eran unos hipócritas, porque invalidaban el mandamiento de Dios cumpliendo con las tradiciones. ¿Se dan cuenta? Entonces las personas, por supuesto, los fariseos enseñaban este tipo de cosas. Y el Señor, por supuesto, que les hablaba de una manera directa. En conclusión, hermanos, los fariseos acusaban a Jesús porque ellos consideraban que no guardaban el sábado, pero todo radicaba en que ellos querían guardar sus propias tradiciones y sus propios mandamientos de hombre por encima de la autoridad que marca la palabra de Dios. Vamos a continuar, versos 19 al 23. Voy a leerlo rápido, del 17 más bien al 23. Voy a leerlo rápido, así que sigan con la vista y así adelantamos. Dice: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero como vea ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Esto nos sugiere algo. Nos sugiere que el ciego no era una persona vieja, porque muchas veces pensamos, el Señor hizo una sanidad en un ciego, ya pensamos en una persona que a lo mejor tendría 80 años. Pero si los padres están diciendo, pregúntale a él porque ya tiene edad como para responder, significa que no era viejo. Pues eso es lo que entiendo yo de la palabra de Dios. La Biblia no nos dice la edad que tenía este hombre, pero muchas veces tenemos que inferir, a pesar de que no sea nada de importancia. Pero son detalles que realmente son buenos siempre ver, porque esto nos sirve también para buscar otros detalles que posteriormente también en la lectura de la palabra nosotros podíamos inferir o buscar. Y aquí vemos que volvieron a interrogar a este hombre, ¿verdad? Y notamos también que este hombre que había recibido la vista no conocía, no sabía quién era aquella persona que había hecho el milagro en él. Solo decía que era un profeta porque sabía que ese milagro procedía de Dios. Él sabía que nunca más iba a volver a ver, o iba a ver, mejor dicho, porque no fue una recuperación de la vista. Recuerden que él no, había nacido ciego, él no fue que se quedó ciego con el tiempo. Él no tenía visión absolutamente desde su más antigua percepción del mundo, quizás desde que nació. Entonces, vemos también, queridos hermanos, que teniendo la evidencia delante de ellos, los mismos judíos querían desmentir sus palabras y por eso entonces llamaron a sus padres. Bueno, si este me está mintiendo, vamos entonces a hablar con sus padres, que seguramente son gente correcta y son gente firme, y esta gente no es como hoy, en el día de hoy, y estaba viendo también en estos días una comparación entre los padres de antes y los padres de ahora. Y yo les pregunto a ustedes, seguramente las personas de más edad, cuando un hijo suyo iba a su casa con alguna cita de la escuela, o si el maestro le decía a usted que su hijo había hecho algo malo, ¿qué pasaba? Lo castigaba, ¿verdad? Porque creían en la palabra de ¿quién? Porque eran justos. ¿Y qué pasa hoy día? Hoy día los padres, si pasa una cosa, algo así, pero no voy a decir que con todo el mundo, pero si pasa una cosa hoy en día, probablemente los padres lo que quieran es coger al maestro por el cuello y decirle: no te metas con mi hijo, cuidado con meterte con mi hijo. Como han cambiado, y ahora más, ¿verdad? Como han cambiado los tiempos. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso también tiene hasta sus cosas, ¿no? Porque también se ha degenerado mucho la enseñanza. Y hay muchos profesores que son muy buenos, pero también hay muchos profesores que es verdad que han tenido muchos problemas también
bueno, ustedes conocen perfectamente lo que les estoy diciendo, no quiero hacer una descripción absoluta ni totalmente clara de lo que está sucediendo actualmente con muchos profesores y muchas cosas, pero como cambian los tiempos en ese sentido, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo creían mucho, por supuesto, en los padres del ciego. Este ciego puede ser que me esté mintiendo, pero bueno, entonces vamos a donde están los padres, que seguramente son personas dignas, personas firmes, personas que realmente son de respeto. Vamos a ver qué pasa con ellos. Fíjense, en estos versículos vemos dos cosas. Los fariseos, que estaban totalmente frustrados porque no podían desmentir el milagro que había hecho el Señor. Y en segundo lugar, los padres tenían miedo de decir que Jesús era el Mesías. Fíjense, ¿por qué? Porque temían que ser expulsados de la sinagoga. Ellos, los fariseos, precisamente tenían amenazados a todos aquellos que dijeran que Cristo era el Mesías, porque solamente el hecho de expulsarles de la sinagoga para ellos era una afrenta muy grande, era un descrédito tremendo frente a la nación. Por eso fue que sus padres le dijeron: edad tiene, pregúntale a él, a mí, bueno, no me digas más nada, pregúntale a él que él te va a decir. Por último, versos del 24 al 29, bueno, por penúltimo, todavía nos quedan algunas cosas por ver. Vamos a leer 24 al 29. Dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿A quién se estaban refiriendo? A Jesús. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero con respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Espero que ustedes hayan entendido tan clara esta palabra como está, ¿verdad? Qué tremendo. Aquí vemos, hermanos, que los fariseos en primer lugar no pudieron sacar ninguna palabra de los padres de este muchacho o de esta persona. Por eso vuelven a interrogar a esta persona, a este hombre que había sido sanado. Los fariseos vemos también que intentaron hacerle ver a este hombre que Jesús era un pecador. Fue otro de los puntos también que estaban intentando hacer. Pero este hombre tenía un pensamiento firme, un pensamiento absoluto. Y vemos que de una manera irónica preguntó a los fariseos que si ellos querían hacerse también sus discípulos. Porque eso es una ironía. No sé si yo estoy entendiendo bien el pasaje, pero era una ironía. ¿Acaso ustedes que me están preguntando tantas veces por él, también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Y entonces esto fue algo que realmente indignó tremendamente a los fariseos, porque eso desencadenó esa ira tremenda, a punto que le injuriaron, como dice la palabra de Dios, y le dijeron que tú eres discípulo de ese que nosotros no conocemos, pero nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Con qué orgullo estaban diciendo? Vano orgullo estaban diciendo aquello, ¿verdad? Ellos conocían a Moisés, pero a Jesús no le conocían. Y esto es una evidencia clara que ellos se sentían superiores, o sea, los que seguían a Moisés se sentían superiores a cualquier otra persona que podría existir, o que seguían quizás a otras personas. Y cuando vemos esta actitud, queridos hermanos, nos damos cuenta que ni siquiera ellos tampoco eran discípulos de Moisés. Ellos decían que eran discípulos de Moisés, pero ellos no eran discípulos de Moisés. ¿Por qué? Fíjense, si hubiese sido así, hubiesen guardado la ley de una manera correcta, en el verdadero espíritu de santidad. Esa es la verdadera manera en que se guardaba la ley, en un verdadero espíritu de santidad. Y ellos no lo tenían bajo ningún concepto. Ellos hubiesen guardado la ley bajo el concepto y el cumplimiento de ella, sabiendo que Jesús fue el varón aquel perfecto que se iba a constituir el Mesías, y que el mismo Moisés había hablado de él con anterioridad. El mismo Moisés habló de Jesús.
Deuteronomio 18, 15 al 18. Vamos a leer solamente el 18. Deuteronomio 18, 18. Dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Dios le estaba diciendo allí, dice: y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Verdad? O sea, hay una frase que dice que no hay peor ciego. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y estos fariseos estaban mucho más ciegos que el hombre que había recibido la vista, porque la visión espiritual es la visión más poderosa que el hombre puede tener. Quizás está ciego porque le falta la vista, pero la visión del corazón y de su mente y lo que pone Dios en nuestras vidas es lo más importante, queridos hermanos. Aún viendo delante de sus propios ojos la evidencia de aquella sanidad y de aquel milagro que Jesús había hecho en aquel hombre, aún así decidieron negarlo. Significa que entonces estos fariseos estaban más ciegos todavía que el propio ciego que había sido sanado. Ahora sí, entramos en la recta final, en los últimos 5 versículos. Vamos a leer del 30 al 34. Nos dice: respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros, está hablando el ciego, el que era ciego, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y el verso 34 nos dice: respondieron y le dijeron: ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Y ahí termina el verso 34. Qué tremendo, hermanos, ¿verdad? Aquí vemos la realidad. Vemos el convencimiento y el poder y la fe que reflejaba aquel hombre común. Y lo había hecho precisamente con palabras sencillas. No le hacía falta conocer homilética, hermenéutica, una profundidad excelente de las escrituras, ni ser un teólogo para afirmar lo que realmente había pasado en su vida, que era aquel milagro que había hecho Jesús en su vida. ¿Por qué? Porque sin esa teología profunda él estaba expresando una creencia en Dios. ¿A través de qué? De la fe que él tenía en su corazón. Esas son las palabras que está diciendo ese hombre. Y en su comprensión del hecho en sí de su sanidad, estaba convencido que Jesús era un hombre que no podía ser pecador. No podía ser pecador, ¿por qué? Porque él, Jesús mismo tenía el respaldo de Dios en todo momento, y esto era suficiente para él. Sin embargo, aquellos que se jactaban de conocer la ley, como eran estos fariseos, en aquel momento no pudieron enfrentarse ni siquiera con toda su sabiduría a aquel hombre que tenía esa fe sencilla y esa fe noble y ese conocimiento quizás reducido de lo que era Jesús, pero realmente la fe que tenía él lo había llevado a hacer unas manifestaciones que iban directamente triturando la conciencia de aquellos fariseos que intentaban minimizar el milagro que se había producido y minimizar los portentos que había hecho Jesús como realmente el mismo Dios que era y que es. Por lo tanto, lo que decidieron, ¿qué fue? ¿Qué decidieron con ese hombre? Expulsarlo de la sinagoga. Efectivamente, vete de aquí porque, entre otras cosas, nos está diciendo todas las verdades y nosotros no queremos escuchar eso. No queremos escuchar eso. Hermanos, la fe genuina deja sin argumentos a aquellos que quieren destruirla. La fe genuina deja sin argumentos a todas aquellas personas que quieren destruirla. A través de la Biblia y de la historia hemos visto también que aquellos enemigos del Evangelio siempre han querido deshacerse de la verdad, incluso llegando a difamar, hablando mal de las Sagradas Escrituras, diciendo que ella en sí es una palabra que se contradice, diciendo que la creación es un cuento, diciendo que el arca de Noé no existió, diciendo que Jonás en el vientre de la ballena que no pudo existir. Yo recuerdo hace muchos años que un pastor dijo:
no es que yo crea que la ballena se tragó a Jonás y estuvo viviendo 3 días. Era una ballena, hermanos. Yo quiero que me corrijan. Yo quiero que ustedes hablen. ¿Era una ballena? Era un gran pez, pero la Biblia no menciona que era ninguna ballena. Nadie dijo, pastor, no era una ballena. Entonces, decía el pastor aquel, no solamente es que yo crea que la palabra de Dios dice que Jonás estuvo en el vientre del gran pez. Es que si la palabra de Dios me dice que el pez, el gran pez, estuvo dentro de Jonás, también lo hubiera creído. Por ejemplo, hay otro ejemplo también que ponía uno de los pastores cuando yo era pequeño. Él decía dice, el mismo Señor hablando del rico, de los ricos, dice, cuando el joven rico, cuando terminó su conversación con él, dice, cuán difícil es que un rico pase al cielo. Es más difícil o más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entre un rico al reino de los cielos. Y en aquel tiempo recuerdo que se desencadenó una serie de quizás no de discusión, o sea, de sana discusión, queriendo descifrar, determinar qué era el camello y qué era el ojo de aguja. Nosotros en nuestro contexto sabíamos que el ojo de la aguja, ¿qué es lo que es? El ojo de aguja. Y no sé si las señoras que vivieron en Cuba en aquel tiempo, había un hilo grueso, ¿cuál era la marca? Camello. La hermana lo conoce porque la hermana, pero había una marca de hilo que era camello, pero que era un hilo muy grueso. Y entonces es muy difícil poner allí en aquella aguja, en aquel orificio, es casi imposible porque es muy grueso, tiene que ser una aguja muy grande. Y la otra estaba en que pensábamos en el camello, y entonces también ojo de aguja. En las murallas de Jerusalén, o en las murallas antiguas, existían las puertas principales, pero también existían unas puertas de escapatoria, que era un agujero, un orificio, que solamente cabía una persona mediana. Y entonces entraba un poco con dificultad, pero entraba, y eso le decían ojo de aguja también. Entonces, una de las cosas que decía el pastor es que las dos cosas son imposibles, que un hilo camello entre por el ojo de una aguja, o es imposible que el camello, aquel grande, pueda caber por el ojo de la aguja donde cabía un hombre. Pero por supuesto, cuando lo llevamos al nivel superlativo, pensamos entonces en el camello y entonces en el ojito de la aguja chiquitica, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre? Quizás a lo mejor un camello pequeño con un poco de esfuerzo puede pasar por un ojo de aguja de la muralla. O puede ser que con un poco de esfuerzo y aplastando bien el hilo aquel allí y poniéndole, puede ser que pase por el ojo de una aguja, pero lo que sí es imposible es que un camello de esos, de los grandes, pase por el ojo de una aguja pequeñita, ¿verdad? Y entonces la palabra de Dios, queridos hermanos, es tan rica, tiene una riqueza tan importante y tan grande. Y vemos a través de la Biblia, hermanos, que hay muchas personas, muchos enemigos de la palabra de Dios que han intentado socavar las verdades de la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios es eterna, es una palabra que se cumple fielmente, y todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras es algo que no entra en contradicción si usted la lee de una manera correcta y sabe discernir perfectamente lo que dice la palabra. Incluso hay muchos que han llegado a defenderla con tanta vehemencia que han terminado ¿dónde? Han terminado muertos. Han terminado muertos. Tenemos en las Escrituras al primer mártir del cristianismo. ¿Quién fue? Esteban, el primer mártir del cristianismo que nos menciona la Biblia. Allí fue Esteban, eso allí en Hechos capítulo 7 nos lo menciona, y después de haber muerto, allí había un joven a los pies de aquel hombre. ¿Quién era? No, Saulo, ahora sí, Saulo, todavía no era Pablo. ¿Se dan cuenta? Los pequeñitos detalles. Era Saulo, aquel hombre que estaba allí a los pies de Esteban en aquel momento. ¿Y qué pasaron? Estas personas se enfurecieron y dice que los dientes le crujían al escuchar hablar a Esteban. ¿Iba a decir algo, hermano? No. Ok. Referente a, usted no terminó la frase, el ojo de una aguja que cuando aquello en las fortificaciones que habían, dejaban un pequeño espacio
para entrar una persona, nada más que cabía una persona, Sí. que podía entrar una persona. Sí. Y eso decían el hueco de una aguja. Exacto. El hueco de una aguja le decían. Exacto. Y, actualmente, aquí hay el colegio donde hay, en la cerca dejan un espacio pequeñito, igual que en la antigüedad, dejando el hueco de una aguja. De una persona, Una efectivamente. persona que no cabe un camello. Exacto. Cabe una persona, pero no cabe un camello. Efectivamente, lo que dice el hermano Manolo, que en aquellas ciudades amuralladas, pues había un agujero donde solamente cabía una persona y era muy difícil que cupiese un camello. Gracias, Manolo. Bien, hermanos, pues también a través del conocimiento de la historia que usted tiene, ha escuchado hablar de los reformadores, ¿verdad? ¿Alguien me dice el nombre de un reformador? Martín Lutero, que es el más conocido. Zwinglio, Juan Hus o John Huss. ¿Quién más? William Tyndale. Hay muchos reformadores en la historia. Sería bueno que usted buscara los reformadores de la iglesia cristiana. Y es bueno leer la historia de esas personas, porque a través de esos valientes hombres es que hoy muchas iglesias de nosotros puedan abrir en todo este mundo y hablar las verdades de la palabra de Dios. Porque una de las cosas que la iglesia, en aquella época, la iglesia católica prohibía precisamente era que se tradujese la Biblia al idioma, ¿cómo le llaman? Al idioma común, al idioma del pueblo. Vernáculo, gracias. Al idioma vernáculo. El idioma vernáculo es el idioma del pueblo, o sea, o de la región donde usted estaba. Pues allí, en aquel lugar, por ejemplo, en la Alemania, de aquellos años, por ejemplo, se leía la Biblia solamente en latín. Y en todas las partes se leía en latín nada más. Y los que osaban traducir la Biblia al idioma de la nación, al idioma vernáculo, ¿qué pasaba con ellos? Pues los condenaban a muerte por herejía. ¿Por qué? Porque ellos intentaban que la palabra de Dios no se tradujese para no conocer las verdades que entrañaba y no desenmascarar todas las mentiras y todas las cosas que ocultaban precisamente ellos. Y muchos de estos fueron a la hoguera, como William Tyndale, como también Juan Hus, que Juan Hus dijo, dentro de 100 años vendrá, parece que Dios le dio esa revelación, esa iluminación, vendrá otro reformador, y explicó las características de este reformador, y específicamente no a los 100 años, pero a los 99 años después de eso fue en el año 1400 y pico. Después, en los años 1517, fue cuando Martín Lutero puso las 95 tesis allí en la catedral para desenmascarar también y discutir estas cosas en contra de la Iglesia Católica. Y entonces, bueno, pues la historia también tiene ciertos rasgos que muchas veces es interesante conocer, pero esos reformadores, queridos hermanos, enfrentaron situaciones parecidas también a estos fariseos que nosotros hablamos aquí en este estudio. Martín Lutero no era católico. Sí, cómo no. Sí, por supuesto. Él protestó contra la Iglesia Católica, y entonces fue cuando hizo las 95 tesis, donde el principal tema era la fe. La fe, que somos salvos por fe, efectivamente. Y entonces de ahí desencadenó toda su tesis allí, que puso en aquella catedral, y entonces tuvo varios juicios, por decir de alguna manera. Y en el principal le dijeron: te retractas, y si no te retractas, pues tienes riesgo de morir, vas a morir. Y entonces él estuvo la noche entera, dice que tuvo unos sueños tremendos, eran pesadillas, y Satanás intentando quitarle la paz en el corazón, y él oró al Señor y se pasó toda aquella noche, dice, combatiendo con todos esos problemas, porque sabía que lo que venía para encima de él era tremendo. Nadie se había enfrentado de la manera que él lo había hecho anteriormente. Sí, los reformadores anteriores habían hecho muchas cosas también, pero lo que estaba haciendo él en ese momento también era algo que a partir de ahí se iba a desencadenar entonces algo diferente en todo el mundo, y Satanás no quería eso. Y al otro día, entonces, cuando le enfrenta el juicio, una de las cosas que dijo: a menos que ustedes no me convenzan a través de las Sagradas Escrituras de lo que yo estoy diciendo, yo no me voy a retractar. Y entonces, claro, en ese momento estaba listo para que lo mataran. Pero entonces se formó una revuelta. Yo quiero que ustedes después lean la historia o vean alguna película. Sí, efectivamente. Y entonces muchas personas entonces le siguieron a él, porque lo que estaba diciendo él era verdad, y todo esto fue respaldado por el Señor.
Y a partir de ahí vienen las historias de las monjas y todas esas cosas que ya hablamos el pasado domingo acerca de ello. Y él se casó con una de ellas, por supuesto, con una de apellido Débora, y Caterine Débora. Y pues la historia realmente fue una historia bastante interesante de este reformador. Pero queridos hermanos, realmente en conclusión, y vamos a acabar ya con este tema del ciego por hoy. En conclusión, este hombre, este ciego, que había sido capaz de discernir la verdad, había sido capaz de darse cuenta del verdadero camino, aún sin conocer a aquel que había hecho bien en él, a aquel que había hecho el milagro, que era Jesús. Nosotros hoy en día, queridos hermanos, somos exhortados a practicar ese tipo de fe. Una fe que no es ciega, pero una fe que se basa en los mandamientos y en la doctrina de la palabra del Señor. Y es importante que esa fe, por supuesto, nos pueda conducir cada vez más y más al conocimiento pleno de ¿quién? Del verdadero Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hasta aquí el tema de esta noche. Esperamos que haya sido de bendición para todos y que podamos comprender el mensaje que trae detrás el ciego, la fe de aquel ciego. Y es la fe que nosotros también tenemos, por supuesto, que tener en el Señor Jesús. Nosotros no hemos visto al Señor Jesús. Hasta ese momento el ciego no lo había visto, pero sabía que Jesús había hecho una obra en él. Nosotros hasta ahora no hemos visto al Señor Jesús, pero por supuesto lo hemos visto a través de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, que es lo fundamental, y por eso testificamos al mundo. De la misma manera que aquel hombre que había sido sanado testificaba a los fariseos y a los judíos, pues nosotros testificamos también a este mundo de lo que Jesús hizo por nosotros un día. Murió por nosotros, pero que nos ha rescatado. Así que Dios les bendiga. Muy bien, hermanos, vamos a terminar y vamos a dar a Dios de los bienes materiales que Él nos ha dado. Vamos a recoger las ofrendas. ¿Puedo hacer una anécdota? Sí, por supuesto. Una anécdota pequeña, pero más o menos es referente a lo que usted estaba... Sí, claro. Yo pasaba siempre por casa de mis padres antes de llegar a mi casa. Esta noche paso y me dice mi mamá que mi hermano, uno más pequeño, se había partido un pie, llegó con un pie partido aquí, que se cayó y se partió aquí. Yo le dije, bueno, pues vamos, que ahora mismo se voy a llevar al hospital. Lo caqué y lo llevé para el hospital. En el hospital cogieron y le dieron el pie, vino una prendida, eso yo creo, y más o menos le puso hueso en su lugar y le puso yeso. Ok. Mañana vayan ahí al frente, en el edificio al frente, que hay un ortopédico para que el ortopédico le vea el pie y le haga lo que sea necesario. Al día siguiente vengo yo a la consulta de ortopédico. Entonces dice, déjame primero, como ya tenía puesto yeso, déjame ver en qué posición están los huesos, y le hicieron una radiografía. Espérense un momentico que le decimos el resultado. Nos sentamos mi hermano y yo afuera, y cuando viene la enfermera, dice la enfermera, los huesos no están bien ubicados, y vamos a tener que partirle los huesos para entonces ponerlo en buena posición. Y yo miré para mi hermano y digo, ¿y tú quieres que te partan los huesos? Dice mi hermano, no, yo no. Digo, pues vamos a aquí. Y lo parqué, ¿sabes? ¿Y cómo le quedó el pie? ¿Y cómo le quedó el pie después? Nada, a los 20 y pico días mismo se quitó el yeso, y de eso yo no sé si le quedó muy bien o no, pero él no se quedó más bien. No se quedó más bien. Bueno.
eso es un poquito fuerte. Porque es verdad que nadie quiere que le quiebren un pie para supuestamente arreglárselo, ¿verdad? Es complicado. El tema de los huesos es complicado, yo lo sé. Yo en estos días estaba comentando a mi hermano que una vez a mí se me zafó el húmero, así como se llama ese hueso, ¿verdad? El húmero, porque el único que no estaba jugando fútbol ese día era yo. Estaba en España y había un lugar que le llaman los pericos, ¿cómo es? Los pericones, que era un lugar de jugar allí los muchachos, y habíamos llevado a los jóvenes allí a jugar de la iglesia, y yo estaba en la parte de afuera, y entonces la pelota viene para donde estoy yo, y entonces allí es un lugar que llueve mucho y el césped siempre está mojado y todas esas cosas, y cuando la pelota va a pasar por delante de mí, que yo le voy a dar con este pie, le tiré fuerte pero fallé, y entonces el otro pie que quedó abajo resbaló. Imagínense, con los dos pies hacia arriba, y caí entonces con este brazo y soportando todo el cuerpo, todo el peso del cuerpo, y el húmero se me salió. Y entonces yo había escuchado que hay gente que dice, cuando se te salga el hombro, tú mismo rápidamente con la sangre caliente, póntelo de nuevo. Y entonces eso fue lo que yo hice también. Yo cuando sentí que el hueso estaba afuera, yo hice así, crácata, y me lo puse de nuevo allí con tremendo dolor. Pero gracias a Dios, fíjense, no me partieron el hueso, como al hermano de... Y ni siquiera fui al hospital. Sí sé que me pasé como 2 o 3 meses que él no podía pasar el brazo de aquí por el dolor del trauma que tenía. Pero yo sé que los temas de los huesos son un poco delicados y nadie quiere que le estén andando en los huesos, porque sí vi a muchas personas, muchas veces de primos y gente del barrio, que se partían brazos y todo eso y piernas allí jugando, y cuando iban al hospital me contaban siempre de lo que le pasaba a ellos, que vino el ortopédico y crácata. Es tremendo, y mucho más en aquellos tiempos donde no te podían poner anestesia general porque no había para poderte arreglar todos los huesos y todas las cosas. Pero bueno, sí, son situaciones tremendas que suceden. Bueno, pues en aquel tiempo estamos hablando de los fariseos, y si se te rompía un pie, pues ellos por el día de reposo pues no podían hacer nada ni aunque te lo propusieran. ¿Por qué? Porque era parte del trabajo y ellos consideraban que eso estaba mal hecho. Muy bien, ¿alguien más quiere decir algo? Una vez me caí con mi hermano en la bicicleta. Me tiré de la bicicleta porque iba y este huesito de aquí se me pasó para acá. Wow. El dolor. Sí, mamá, cuando caí se me vino. Wow. Tremendo dolor, ¿verdad? Pero allá, no sé, como le dirían en Cuba, no sé, pero allá hay personas que se dedican a los sobadores. Me llevó mi mamá inmediatamente y yo no sé, gracias a Dios, cómo hizo él, que me lo colocó, me dolió mucho, te va a doler, pero me puso una venda después y te sanó. Bueno, menos mal. Y sí, como tiene David ahora, después de la operación, David tiene una venda allí que tiene el dedo chiquito que parece una croqueta de las Islas Canarias. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Pastor, hoy estaba hablando ahí del ciego y yo me acordaba, porque hoy estaba aquí un muchacho que estaba hablando de las revueltas que va a haber en Cuba y no. Y entonces decía, no, porque es que... Yo digo, mira, lo que pasa es que este mundo está muy mal, porque no quieren resolverlo con maestros, oraciones y cosas que buscan de Dios. Entonces yo le estaba haciendo algunos testimonios de las cosas que Dios dice, no, eso ni en el pasado, eso no, Dios yo creo que está escondido. Digo, no, lo que está escondido son las personas que no quieren reconocer. Y él me decía, no, el problema es que como tú no conoces a Dios, tú no puedes entender, porque estas cosas tú no las puedes discernir de esa manera. Hay que discernir espiritualmente. Entonces hay que comenzar a decir, no, hay que salir para que yo decía, ese es el problema, que las personas quieren resolver los problemas por tu propio esfuerzo y ignoran a Dios. Si buscaran a Dios y si buscaran, entonces empecé a darle testimonio, a hablar, pero estaba cerrado. Ya, eso sí, la gente del mundo hace. Estaba hablando de ciego, que no quieren ver la meditación. Entonces yo le dije, ¿qué dice la moneda de Estados Unidos? En Dios confiamos. ¿Y tú sabes cómo se fundó esta nación? ¿Tú sabes por qué esta nación es próspera? Y por eso, no, yo no sé nada. Y por eso no sé la historia. Así es. Hacer, ¿Alguien más? Es así. ¿Alguien más quiere decir algo? Bien, hermanos, pues terminamos entonces el estudio en esta noche. Vamos a cantar un himno. Vamos a buscar, a ver si Fife nos ayuda. Y luego tendremos el ensayo del coro.
Sí, ahora se lo digo. ¿Usted sabe esto? No lo sabe. Ok, bueno, vamos a buscar otro. Otro día lo mandamos entonces. Bueno, vamos a cantar el himno preferido de Mirta. ¿Cuál es? A ver si se acuerdan. No es que carta. No, Sí, entonces yo no sé. el 223. Ah, no sé. Bueno, uno de ellos, porque ella tiene varios. Vamos a cantar a solas, Alberto, yo voy. ¿Te acuerdas? Bueno, en la última estrofa nos ponemos en pie. En la última estrofa y le vamos a pedir a la hermana Teresita que ella nos despide en oración.
Que el Señor les bendiga, hermanos. Ensayamos ahora en el coro. Recuerden, el próximo sábado tendremos evangelismo a partir de las 9:30 aquí en la iglesia, donde saldremos todos al barrio. Que Dios les bendiga.